París, 26 de agosto de 1944. El general Charles de Gaulle, líder de las fuerzas francesas libres durante la Segunda Guerra Mundial, marcha triunfal por las calles liberadas. Tras 4 años de ocupación, las fuerzas alemanas se rinden y la capital de Francia estalla de alegría. Cuatro años antes, de Gaulle, por entonces un oficial bastante joven, había huido a Gran Bretaña tras la caída de Francia. A su alrededor reunió un grupo de hombres decididos a mantener vivos el espíritu y el honor de Francia. Su emblema era la cruz de Lorena de Juana de Arco. 2 años después, en el desierto occidental libio, los franceses captarían la atención del mundo, resistiendo durante 2 semanas en Bir Hasheim contra los Panzers de Rommel. Más tarde lucharían valientemente en todos los frentes europeos hasta la liberación de su país. Aquellos hombres tratados como traidores por sus propios compatriotas finalmente fueron reivindicados cuando su líder llegó para participar en el desfile de la victoria en París y Francia volvió a ocupar su lugar como una de las 4 grandes potencias aliadas. Francia se había desangrado durante la Primera Guerra Mundial. Sus dirigentes estaban convencidos de que no podrían permitirse participar en una nueva guerra en Europa. Tenían sus esperanzas puestas en la línea Maginot, un cinturón de fortificaciones en la frontera oriental del país para impedir futuras agresiones alemanas. Pero en septiembre de 1939, Francia se encontró otra vez movilizándose para una guerra contra Alemania. Aunque sus fuerzas armadas parecían ser lo bastante fuertes como para rechazar una segunda invasión alemana, la planificación militar francesa quedó en evidencia al confiar ciegamente en la potencia defensiva de la línea Maginot. Cuando los alemanes lanzaron su Blitzkrieg en mayo de 1940, los franceses no lograron responder a esta revolucionaria guerra mecanizada de alta velocidad. En menos de 3 semanas, los alemanes acorralaron a los ejércitos franceses del norte junto con la fuerza expedicionaria británica en el puerto de Dunkerque. Entre los rescatados en las playas y llevados de vuelta a Gran Bretaña se hallaban unos 100.000 soldados franceses. El 5 de junio, los alemanes se dirigieron hacia el sur para apoderarse del resto de Francia. La mayoría de esos franceses evacuados a Inglaterra se ofrecieron entonces como voluntarios para regresar a su país. Pero ya era demasiado tarde. El 14 de junio, los alemanes entraron en París. Pocos días después, los franceses decidieron pactar un armisticio. La mayor parte de los habitantes de Francia se sintieron conmocionados y se resignaron a su suerte. Confiaban en el anciano Philippe Pétain, que había salvado Francia durante la Primera Guerra Mundial mediante la defensa de Verdún. Pétain había sido nombrado primer ministro y estaba seguro de que solo firmando la paz podría acabar con el sufrimiento del país. El 22 de junio se firmó un armisticio con los alemanes. De forma simbólica y humillante, se hizo en el mismo vagón de tren utilizado por los aliados para aceptar la rendición de Alemania en 1918. Mientras los alemanes ocupaban el norte de Francia y toda la costa oeste, al gobierno de Pétain se le permitió una cierta autonomía sobre el resto del país. Se la conoció como la Francia de Vichy, por la ciudad en la que Pétain estableció la capital de su régimen. Los alemanes consintieron que el imperio francés quedara intacto, y las administraciones coloniales aceptaron Vichy como el gobierno legítimo de Francia.
Sin embargo, muchos franceses no podían soportar la derrota y estaban decididos a seguir luchando. Me oponía a la idea de que abandonásemos la lucha. Teníamos un imperio, poseíamos una armada y buenos aviones. También teníamos oro y muchos motivos para continuar la lucha. El 18 de junio, mientras el gobierno francés decidía pactar el armisticio, un oficial prácticamente desconocido, el general de brigada Charles de Gaulle, emitió por radio un discurso desde Londres. Creemos en el honor de los hombres y las mujeres franceses para continuar la guerra en el bando aliado. De Gaulle había dirigido una división blindada durante la reciente campaña. Después había sido por poco tiempo subsecretario de Estado de Guerra y Defensa Nacional antes de que la RAF le ayudara a escapar a Gran Bretaña al darse cuenta de que Francia se enfrentaba a la derrota. Los británicos le dieron a De Gaulle su apoyo oficial como líder del movimiento de los franceses libres. Realizó varias emisiones para los franceses. Invito a todos los franceses que deseen seguir siendo libres a escucharme y a seguirme. Larga vida a Francia, libres en nuestro honor e independencia. Pero el mensaje de Gaulle no surtió gran efecto. El gobierno de Vichy le declaró traidor y le condenó a muerte en su ausencia. La perspectiva de que De Gaulle lograse reunir fuerzas para seguir luchando contra la Alemania nazi parecía del todo improbable. A mediados de agosto de 1940, los franceses libres en Gran Bretaña eran poco más de 2000. Se inspiraron en la figura de Juana de Arco, la heroína guerrera de la Francia del siglo XV, y adoptaron su emblema, la Cruz de Lorena. Éramos rebeldes. La situación de un rebelde era muy particular. Estábamos condenados a muerte. Nuestras familias estaban totalmente separadas de nosotros. No sabíamos nada de ellas. Vichy dejó muy claro que nuestras familias y nuestros hijos sufrirían las represalias. Pero un número cada vez mayor de franceses hacía caso omiso de aquellas amenazas y se reunía bajo el inspirador liderazgo de Gaulle. Estaban decididos a liberar Francia de la tiranía nazi. Entre estos franceses libres había pilotos, veteranos de la batalla de Francia que se unieron a la RAF. Trece pilotos de caza franceses combatieron con gran valor en la batalla de Inglaterra. Pero la situación de la Armada francesa suponía un problema. A Churchill le preocupaba que la flota francesa pudiera ser utilizada por los alemanes. Los términos del armisticio señalaban que debía ser desmovilizada bajo el control del eje. Algunos barcos franceses se hallaban en puertos británicos, tanto en las islas como en el Mediterráneo, cuando el armisticio tuvo lugar, pero el grueso de la Armada seguía en las bases francesas del norte de África. El 3 de julio de 1940, después de rechazar un ultimátum para unirse a las fuerzas británicas, estas bombardearon los barcos franceses del puerto de Mers el-Kebir en el Golfo de Orán. Unos 1.300 franceses perecieron a manos de sus antiguos aliados. Simultáneamente, la Marina Real se hizo con los buques franceses de los puertos británicos. En la mayoría de los casos, las tripulaciones no opusieron resistencia y permitieron que sus barcos fueran apresados. Pero los enfrentamientos a bordo del submarino Surcouf en Plymouth acabaron con la muerte de 3 británicos y un francés. En el Mediterráneo, una escuadra francesa que había atracado en el puerto egipcio de Alejandría permitió que los británicos la desmilitarizaran.
Pero las muertes de tantos marinos franceses a manos de su antiguo aliado poco favoreció la causa de Gaulle, aumentando el rencor de la Francia de Vichy hacia Gran Bretaña. El primer destello de esperanza para los franceses libres provino de las colonias del África ecuatorial, a las que de Gaulle había enviado un representante. El capitán Philippe de Hautecloque había resultado herido durante la batalla de Francia, pero había conseguido escapar a Inglaterra. Allí adoptó uno de sus segundos nombres, Leclerc, para disminuir la amenaza de represalias contra su familia. Los primeros éxitos de Leclerc fueron en el Chad y en el África ecuatorial francesa, donde convenció al gobierno colonial para que se uniera a los franceses libres. Al mismo tiempo, de Gaulle consiguió el apoyo británico para realizar un desembarco combinado en el puerto africano occidental de Dakar, esperando que pudiese ganarse para el bando aliado. De Gaulle acompañó a las fuerzas aliadas que llegaron a Dakar el 23 de septiembre. Pero las autoridades de Vichy no solo se negaron a rendirse, sino que abrieron fuego. Durante dicho enfrentamiento dañaron un crucero y un acorazado británicos. La fuerza anglo-francesa finalmente fue obligada a retirarse. Se trató de un terrible fracaso. Un fracaso total. Al día siguiente, el general de Gaulle nos reunió en su barco y la moral era muy baja. El general nos dijo que solo se trataba de un contratiempo temporal. El general estaba en lo cierto. Al mes siguiente fue a Camerún a consolidar el apoyo de las colonias obtenido por Leclerc. Gabón se les unió en noviembre, pero solo tras una dura lucha contra las tropas locales del gobierno de Vichy. A finales de 1940, la 13ª Semibrigada, la piedra angular de las fuerzas francesas libres que había acompañado a de Gaulle a Dakar y al Camerún, zarpó para unirse a los británicos en Egipto. Sus aguerridas tropas de la Legión extranjera francesa estaban impacientes por entrar en acción contra el enemigo en el desierto. Mientras tanto, en el Chad, las unidades de franceses libres bajo el mando del coronel Jean Dornano empezaron a colaborar con el grupo del desierto de largo alcance británico contra las fuerzas italianas en la provincia más meridional de Libia, Fezzan. Dornano murió durante un ataque sobre el campo aéreo italiano de Mourzouk en enero de 1941. Leclerc tomó su lugar y entró en Libia desde el Chad con 3.000 hombres, apoyados por 12 viejos bombarderos. El 1 de marzo de 1941, los franceses libres capturaron el oasis de Kufra, lo que supuso un logro significativo para la campaña aliada. El grupo del desierto de largo alcance podía empezar a utilizar Kufra como base avanzada, y Leclerc cooperó con él en diversos ataques sobre bastiones italianos. Mientras los hombres de Leclerc dejaban su huella en el desierto, la 13ª Semibrigada había llegado a Egipto. Reforzada con un batallón del Chad, había pasado a convertirse en la Brigada d'Orient y luchó junto a los británicos para capturar la colonia italiana de Eritrea. El clímax de la campaña francesa fue la captura del importante puerto de Massawa, en el Mar Rojo. Durante la primera mitad de 1941, en Egipto se fueron agrupando nuevas fuerzas francesas libres. Pero su lealtad a la causa aliada fue puesta a prueba en junio. Siria continuaba bajo control de la Francia de Vichy y en un principio los británicos no la habían tenido muy en cuenta.
Pero en mayo de 1941 se produjo una revuelta contra los británicos en el vecino Irak. Los alemanes apoyaron a los rebeldes y obtuvieron el consentimiento de la Francia de Vichy para utilizar los campos aéreos sirios. Cuando los británicos conocieron la noticia, decidieron invadir Siria, temiendo que la Luftwaffe y la Fuerza Aérea de la Francia de Vichy lanzasen desde allí ataques contra Egipto. La fuerza aliada incluía 6 batallones de franceses libres y una batería de artillería, junto con unos cuantos tanques. Atacaron el 8 de junio, pero pronto se enfrentaron a una tenaz resistencia. Los oficiales franceses libres de enlace entraron con las primeras unidades australianas y británicas e intentaron convencer a las tropas de Vichy para que se pasaran a la causa de Gaulle, pero éstas hicieron caso omiso. Los franceses acabaron luchando contra otros franceses. Durante la batalla de Damasco, las unidades de la Legión extranjera entraron en acción en ambos bandos. Tardaron 6 semanas en lograr la victoria y llevar al general Dens, alto comisionado de Vichy en la zona, a la mesa de armisticio. Pero la mayoría de sus soldados continuaron creyendo que de Gaulle y sus hombres eran traidores a Francia, y solo 6.000 de los 37.000 hombres que había en Siria accedieron a unirse a los franceses libres. El resto fue repatriado a la Francia de Vichy, donde fueron recibidos como héroes. De Gaulle estaba furioso por no haber sido consultado sobre dicho armisticio. Le disgustaba la repatriación y más aún el hecho de que fuesen los británicos y no los franceses libres los que a partir de ese momento tuvieran el control sobre Siria. Durante el otoño de 1941, los pilotos franceses libres en Gran Bretaña formaron su primer escuadrón de caza dentro de la RAF, el número 340 Île-de-France, equipado con Spitfires e inicialmente con sede en Escocia. Al mismo tiempo, los pilotos que habían volado para apoyar a Leclerc en el sur del desierto libio se convirtieron en el escuadrón Lorraine. Al mando de bombarderos Blenheim se unieron a la Fuerza Aérea del Desierto de la RAF y comenzaron a realizar operaciones en apoyo del 8º Ejército Británico. La Armada Francesa Libre también participó activamente en la Batalla del Atlántico. Sus barcos escoltaron convoyes y lucharon contra la amenaza de los U-Boats. La corbeta Acony consiguió la increíble proeza de hundir 2 U-Boats en un solo día, el 11 de marzo de 1943. Se abalanzó sobre el primero, que ya había sido dañado, y forzó a un segundo a salir a la superficie, al que también destruyó. Gracias a la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, los franceses libres pudieron apoderarse de las posesiones de la Francia de Vichy en el continente americano. Washington deseaba lograrlo mediante negociaciones, pero en este caso, de Gaulle no prestó atención a las intenciones estadounidenses y pasó a la acción unilateralmente. Ocurrió en las pequeñas islas de Saint-Pierre-et-Miquelon, junto a Terranova. De Gaulle ordenó al almirante Émile Muselier, comandante de una fuerza especial naval de franceses libres en el puerto canadiense de Halifax, que se apoderara de ellas. Desdeñando la oposición tanto estadounidense como canadiense, la fuerza de Muselier, encabezada por el submarino Sitkoff, desembarcó sin problemas el 24 de diciembre de 1941. La mayor parte de sus habitantes estuvieron encantados de unirse a la Francia libre.
La acción de Gaulle sobre las islas indignó a los gobiernos estadounidense y canadiense, pero eso no importaba mucho. Las operaciones de los franceses libres se hallaban muy distante, en los desiertos del norte de África, luchando junto a los británicos. A finales de 1941, las fuerzas de tierra de los franceses libres en Oriente Medio se habían reorganizado en 2 brigadas, bajo el mando del 8º Ejército Británico. Un pequeño contingente también se unió al recién formado SAS, Servicio Aéreo Especial Británico, y pronto destacó en los ataques sobre los campos aéreos del eje. La primera brigada de franceses libres del general Marie-Pierre Koenig se convirtió en la primera unidad de tierra francesa en enfrentarse a los alemanes desde el desastroso verano de 1940. Koenig era un duro y severo soldado, y el grueso de su fuerza lo formaban tropas de la Legión extranjera. En la primavera de 1942, los británicos resistían en un frente defensivo que se extendía hacia el sur desde Gazala, en el este de Libia, mientras se preparaban para organizar una nueva ofensiva contra Rommel y sus fuerzas. Las defensas consistían en una serie de fortines. El más meridional, situado en Bir Hosheim, estaba en manos de los franceses libres. Lo protegían vastos campos de minas y alambradas. La guarnición también estaba bien equipada con armas de campo y antitanque, pero como los demás fortines de la línea de Gazala, tenía un punto débil. El fortín que se hallaba más al norte estaba demasiado lejos para apoyar Bir Hosheim con la artillería. El general Koenig y sus hombres estaban por tanto literalmente aislados, con un flanco de desierto abierto que se extendía hacia el sur. Pronto se enfrentaron a una difícil situación porque Erwin Rommel, el comandante del eje, atacó primero. La noche del 26 de mayo envió sus Panzers por el sur de la línea de Gazala. En 24 horas habían conseguido introducirse a ambos lados de las líneas de comunicación del 8º Ejército, creando de esta forma una gran confusión en la retaguardia británica. Bir Hosheim quedó totalmente aislado. Las divisiones italianas blindada Ariete y motorizada Trieste y la 90 División Ligera Alemana atacaron el fortín de los franceses libres, pero no consiguieron avanzar mucho. Rommel se vio obligado a volver a enviar a su disciplinada 15ª División Panzer para ayudarles. Las perspectivas no parecían alentadoras. Pero los franceses libres estaban bien atrincherados y decididos a resistir lo que la munición y sus víveres les permitieran. Los blindados del eje consiguieron aproximarse lo suficiente para disparar a quemarropa antes de ser a su vez atacados. Todos los ataques fueron repelidos. Al final, tras 2 semanas, con la munición y los víveres cada vez más escasos, Koenig recibió autorización para abandonar el fortín. Lo hizo la noche del 10 de junio y puso a salvo a 2.700 de sus 3.600 hombres. Cualquier duda sobre el valor y decisión de los franceses libres había quedado totalmente disipada. Habían demostrado ser auténticos gladiadores. El curso de la guerra en los desiertos del norte de África finalmente dio un vuelco a finales de octubre de 1942, cuando el general Bernard Montgomery atacó las fuerzas del eje de Erwin Rommel en el Alamein.
Las 2 brigadas de franceses libres del 8º Ejército Británico participaron en el avance que expulsó a las fuerzas del Eje de Libia. Al lograrlo, los 3.000 hombres del general Leclerc, que habían estado operando en el sur de Libia durante casi 2 años, empezaron a desplazarse hacia el norte. Tras una marcha épica de 2.400 kilómetros a través del desierto, se reunieron con Montgomery en Trípoli el 23 de enero, el día en que los británicos entraron en la capital libia. Leclerc se puso entonces bajo el mando de Montgomery y sus tropas se unieron a otras brigadas de franceses libres que se convertirían en la primera división de franceses libres. Esta pronto se ampliaría a causa de una importante campaña que acababa de empezar en otra parte del Imperio francés, que añadiría nuevas tropas a los franceses libres. Tras intensos debates, los británicos y los estadounidenses acordaron que su primera gran operación conjunta sería desembarcar en Marruecos y Argelia. El objetivo era expulsar a las fuerzas del Eje del norte de África, amenazando a Rommel desde la retaguardia. Los aliados esperaban que las administraciones de Vichy en Marruecos y Argelia se pasaran a su bando sin oponerse a los desembarcos. Estados Unidos tomó la iniciativa de tantear el terreno. Había mantenido relaciones diplomáticas con la Francia de Vichy, mientras que Gran Bretaña todavía era odiada por haber hundido la flota francesa. La misión recayó en el general Mark Clark, el subcomandante aliado de la Operación Torch. Desembarcó secretamente del submarino HMS Seraph en la costa argelina para negociar con el general Charles Mast, el comandante de las fuerzas de Vichy en la zona de Argel. Pero estas conversaciones no llegaron a buen término. El presidente Roosevelt había decidido que la postura cada vez más dura de Gaulle le convertía en una figura poco adecuada para recuperar los territorios franceses del norte de África. En su lugar escogió al general Henri Giraud, que había escapado tras ser apresado por los alemanes en abril de 1942 y se había refugiado en la Francia de Vichy. En una cita secreta, el HMS Seraph recogió a Giraud y le llevó de vuelta a Gibraltar. Allí se reunió con el comandante aliado de los desembarcos, el general Dwight Eisenhower, que le comunicó que estos tendrían lugar al día siguiente, el 8 de noviembre. Los aliados desembarcaron cerca de Casablanca, en Marruecos, y en los puertos de Orán y Argel. Al principio, los franceses de Vichy resistieron tenazmente, sobre todo en Argel. Pero al día siguiente el almirante Jean Darlan, el jefe de Vichy del noroeste de África, accedió a un alto el fuego, aunque solo en Argel. Por lo tanto, la lucha continuó durante 2 días más antes de que Marruecos y Argelia se recuperasen. Para disgusto de los franceses libres, Darlan quedó al mando, aunque había dejado muy claro que seguía apoyando a Pétain. También encarceló a los partidarios de los franceses libres que habían intentado capturarlo durante el desembarco de los aliados. Sin embargo, Darlan accedió a trabajar con Giraud, que llegó desde Gibraltar, mientras los aliados se preparaban para apoderarse de Túnez, el último territorio de la Francia de Vichy. Allí se enfrentaron a numerosas tropas del Eje que habían llegado a esa colonia.
Con la lealtad dividida, las fuerzas de la Francia de Vichy al principio no ofrecieron resistencia. Pero cuando los aliados empezaron a avanzar por territorio tunecino, las tropas del general Alphonse Juin se unieron a ellos y se pusieron bajo el mando del primer ejército como 19º cuerpo francés. Los franceses libres lucharon muy duro durante el resto de la campaña tunecina. Las tropas de Leclerc en particular jugaron un papel decisivo en el asalto de Montgomery sobre las extraordinarias defensas de la línea Márez en marzo de 1943. Mientras la fuerza militar de los franceses libres iba en aumento, la situación política había cambiado dramáticamente. Darlan fue asesinado por un joven monárquico el día de Navidad de 1942. De Gaulle accedió a unirse a Giraud en un comité de liberación nacional, pero al cabo de unos meses recuperó su posición como único líder de los franceses libres. Cuando terminó la campaña tunecina en mayo de 1943, los aliados organizaron un desfile en la ciudad de Túnez. Un gran contingente del cuerpo de franceses tomó parte en él, prueba de que Francia empezaba a recuperar su orgullo. Se decidió entonces que el cuerpo francés se uniera al asalto aliado sobre Italia. Pero antes de que pudiera hacerlo, tenía que reequiparse con armas más modernas. Las tropas quedaron impresionadas con sus nuevos tanques estadounidenses y las otras armas, y se entrenaron con entusiasmo para ocupar su puesto en el frente aliado. Finalmente, los franceses libres empezaban a convertirse en una fuerza con la que se podía contar. También iba quedando claro que la liberación de su país ya no era un sueño irrealizable. Pero mucho antes de que las fuerzas francesas libres desplegadas en el norte de África pusieran el pie en Europa, una unidad francesa ya combatía allí. Se trataba del Regimiento de Aviación de Normandía que luchaba junto a los rusos en el frente oriental. De Gaulle estaba decidido a dar apoyo activo a la Unión Soviética y tras largas negociaciones con los gobiernos británico y ruso, se envió una unidad de la Fuerza Aérea a través de Persia y Bakú. Tras entrenarse con el caza Yak 1, el regimiento entró en acción en la primavera de 1943. En 1944 dicho regimiento recibió el nombre de Niemen por su papel de apoyo durante la operación para cruzar este río, y cuando regresó a Francia en junio de 1945, el regimiento Normandía-Niemen tenía en su haber 273 victorias. Mientras el Normandía-Niemen iniciaba su campaña de 2 años, las fuerzas de los franceses libres en el norte de África se organizaban en un cuerpo expedicionario de 80.000 hombres al mando del general Alphonse Juin. Este cuerpo se desplegó en Italia como parte del 5º ejército estadounidense del general Mark Clark en el otoño de 1943. El cuerpo expedicionario pronto se vio involucrado en cruentas batallas contra las impresionantes defensas de montaña de la línea Gustav al sur de Roma. La columna vertebral del cuerpo eran los GUM, unidades de gendarmes de montaña que tradicionalmente trabajaban en la campiña marroquí. Se trataba de hombres duros y despiadados, reclutados en pueblos que siempre habían usado el terror como arma, pero al mismo tiempo muy respetados por sus oficiales franceses. Las habilidades de los GUM para la guerra en la montaña permitió al cuerpo expedicionario francés romper la línea Gustav a través de las posiciones alemanas que dominaban el río Garigliano. Los franceses tomaron parte entonces en el avance hacia Roma y en la liberación de la capital italiana.
Pero a comienzos de 1944, todos los franceses libres se fueron concentrando más y más sobre su objetivo principal, la liberación de la propia Francia. La Fuerza Aérea de los franceses libres en Gran Bretaña contribuyó con 4 escuadrones de cazas y 3 de bombarderos con la Real Fuerza Aérea. Entre sus mejores pilotos estaba Pierre Clostermann, que se hallaba en Brasil cuando la guerra estalló, pero que había logrado llegar hasta Gran Bretaña, donde había recibido adiestramiento como piloto de caza. Clostermann pilotó primero Spitfires con el escuadrón alsaciano número 341. Al final de la guerra dirigía un escuadrón Tempest de la RAF y pilotaba un avión al que llamaba Vieux Charles, en homenaje a De Gaulle. Derribó 33 aviones alemanes en solo 2 años. Los barcos de los franceses libres también se prepararon para apoyar los desembarcos de Normandía con tripulaciones endurecidas por la larga y amarga batalla del Atlántico. En tierra, la principal formación de franceses libres en Gran Bretaña era la segunda división blindada dirigida por el general Leclerc. Se había formado en Marruecos y después se había desplegado en Gran Bretaña durante el otoño de 1943. Dos batallones de paracaidistas se habían unido al Servicio Aéreo Especial Británico. Todos esperaban ansiosos el momento en el que pudieran volver a pisar su patria. Las únicas tropas de franceses libres que desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, fueron comandos. Formaban parte del 10º Comando Británico Interaliado, dirigido por el elegante y veterano Philippe Kiefer. Kiefer y sus hombres llegaron a la costa junto a sus compañeros británicos. Pronto fueron saludados por sus exultantes compatriotas. Otros franceses libres se lanzaron sobre Francia como parte de pequeños equipos de las fuerzas especiales. Su misión consistió en contactar con las fuerzas francesas del interior, las fuerzas de la resistencia paramilitar situadas en el centro de Francia, y coordinar sus operaciones. El general Leclerc, cuyo viaje de regreso a Francia había empezado más de 3 años antes en el Chad, tuvo que esperar hasta finales de julio antes de que él y su división pudieran pasar a Francia. Sus aliados estadounidenses comprendieron lo mucho que significaba para él pisar suelo francés después de tanto tiempo. La división de Leclerc se unió al tercer ejército del general George S. Patton, que estaba listo para partir de Normandía. El Calvados, el brandy de la zona, animó a Leclerc y a sus hombres a marchar hacia el sur y después hacia el este, cruzando Francia. Su objetivo final era la capital francesa. Los componentes principales de la segunda división blindada llegaron a París a última hora de la tarde del 23 de agosto. En la exaltación de aquel momento, Leclerc consiguió apartarse un momento y hablar con su padre por teléfono por primera vez en 4 años. Pero inmediatamente se reincorporó a su misión. Las fuerzas francesas del interior se habían alzado contra la guarnición alemana de París,
y se produjeron sangrientas batallas callejeras, con el peligro de que se instalase la anarquía total. A primera hora del día 25, mientras los combates continuaban en las calles, Leclerc llegó al centro de París. Aceptó la rendición del comandante alemán, el general von Choltitz. Gran parte de la guarnición germana se rindió también, pero algunos soldados alemanes prosiguieron la lucha. Al día siguiente se vivió el punto álgido de la liberación de París. Charles de Gaulle llegó hasta el Arco de Triunfo para señalar la culminación de su lucha por devolver el honor a Francia. Su paseo triunfal por los Campos Elíseos estuvo salpicado de enfrentamientos contra resistentes nazis. Pero nadie podía arrebatarle su momento a de Gaulle, porque no solo las tropas de Leclerc habían dirigido la liberación de París, sino que 10 días antes, tropas de franceses libres habían estado combatiendo más al sur en el gran asalto para la liberación de su país. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en el sur de Francia el 15 de agosto. Entre ellas estaba el cuerpo expedicionario francés de Alphonse Juin, más aguerrido tras su campaña en Italia. Formaba parte del primer ejército francés al mando del general Jean Delattre de Tossigny, que había luchado como comandante de un regimiento de infantería en 1940 y después había dirigido divisiones de Vichy en Túnez y el sur de Francia. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon el sur de Francia en noviembre de 1942, tras la Operación Torch, Delattre intentó resistirse. Eso le supuso una condena a 10 años de cárcel del régimen de Vichy, pero consiguió escapar por el Mediterráneo hasta Argelia. La primera misión de Delattre fue la liberación de los puertos de Tolón y Marsella. Sus hombres expulsaron rápidamente a los alemanes de ambos lugares para la alegría de la población local. Después, el ejército de Delattre se unió al sexto ejército estadounidense en su avance por el Valle del Ródano. Esto culminó con la liberación de Lyon el 3 de septiembre. Tras poner a Leclerc bajo su mando y absorber elementos de las fuerzas del interior, Delattre avanzó hacia la región de los Vosgos, al norte de la frontera suiza. Los franceses libraron entonces una terrible batalla para acabar con las fuerzas alemanas en Colmar, último impedimento para su avance sobre el río Rin. No fue hasta principios de febrero de 1945 que el camino hacia el último obstáculo natural de Alemania en el oeste fue eliminado. En el avance hacia Alemania, los franceses ocuparon la Selva Negra y terminaron su guerra en el retiro alpino de Hitler, Berchtesgaden, reducido a escombros por los bombardeos aliados. Pero el mejor momento para los franceses libres llegó con las rendiciones alemanas formales en Rhein y Berlín. Los representantes franceses ocuparon orgullosos su lugar en la mesa de negociación con sus aliados estadounidenses, británicos y soviéticos.
Delat fue signatario en la rendición de Berlín. Los franceses recibieron sectores para gobernar tanto de Berlín como de Alemania Occidental. Francia había recuperado su respeto por sí misma y volvía a convertirse en una gran potencia. Nada de eso habría sido posible sin la decisión y la visión de Charles de Gaulle y los pocos miles de franceses que se negaron a aceptar la derrota de su país. Su guerra les había conducido desde Gran Bretaña a través de África Central y Septentrional, Italia y el noroeste de Europa. Fue un camino largo y duro. Repudiados en su propia patria, esos gladiadores mantuvieron la fe y al final triunfaron.